En resumen por Bobles capítulo 15, ¿qué quieres decir con que no conoces ningún hechizo de reparación? El unicornio anónimo se encontró en una situación muy tensa. No sé mucho de magia, vale. Soy un principiante que acaba de hacer un agujero en un cristal grueso como una roca con una maldita pelota de goma luna. El unicornio y la yegua guardiana correteaban por la suite del Kirin, intentando tapar la ventana que ella le había hecho romper al asustarlo. Claro que podrían haberla dejado como estaba, si fuera pleno verano. Pero ahora mismo, la temperatura exterior era gélida y el equipo meteorológico pronosticaba una auténtica tormenta de nieve. Era imposible que los ponis no se dieran cuenta si la dejaban así. Lo cual les planteó un gran problema, ninguno de los dos tenía ni idea de qué hacer. Anon habló mientras recorría la habitación con la mirada. Si tienes, no sé, un libro de hechizos o algo así, sin duda podría leerlo e intentarlo. Lamentablemente, Astral no parecía tener nada que decir. Sinceramente, ni siquiera estaba seguro de si ella lo había oído, estaba completamente absorta en su tarea de inspeccionar la habitación. Sin embargo, tras unos instantes, pareció reaccionar y finalmente le respondió, de acuerdo. De acuerdo, haremos lo siguiente. Me ayudas a quitar este estiércol de las paredes y lo preparamos todo en la habitación de enfrente. Así, cuando lleguen, simplemente los dirigiré a esa habitación como si nada hubiera pasado. Debería funcionar, ya que mi puesto de trabajo está justo al otro lado de la puerta. Parecía una buena idea, sin duda. Pero una mirada al reloj lo llenó de ansiedad. ¿Estás seguro de que habrá tiempo suficiente? Si no me equivoco, llegarán muy pronto. En respuesta, recibió una mirada impasible que superó a todas las miradas impasibles. Tienes una idea mejor, hay que admitir que no lo hizo. Mientras tanto, fuera del castillo, los sargentos Nocturnal Pike y Sepulcher eran los encargados de escoltar al Kirin a su suite, como correspondía a su rango. Una tarea que habría sido mucho más interesante si el Kirin dejara de tomarse su tiempo y apareciera de una vez. Tal como estaban las cosas, los dos sargentos estaban allí parados sin hacer nada. Esto solo aumentaba la frustración de Pike por tener que lidiar con ellos. El Testral no pudo evitar suspirar. Luna, ¿por qué tardan tanto? No pueden darse prisa y llegar ya. Sepulcher la miró de reojo, sin ceder en su postura. ¿Qué te pasa, Nocturnal? ¿Tienes ganas de deshacerte de nuestros estimados invitados antes incluso de que lleguen? Pike puso los ojos en blanco. Sepulcher siempre le había parecido un poco formal. Un poco, sí. La mirada impasible de Sepulcher volvió al frente. Como siempre, era la viva imagen del estoicismo de guardia. Supongo que puedo comprender tu postura. Si no me sintiera tan a gusto, probablemente pensaría igual. Un momento, eso fue una indirecta. De entre todos los ponis, del sepulcro. Pike adoptó un aire de indignación. ¿Qué se supone que significa eso? Sepulcher ni se inmutó. Tú también has visto las fotos, Nocturnal. Y sin duda has llegado a la misma conclusión. Mientras hablaba, Pike pudo ver la foto en su mente, y frunció el ceño. Nunca había visto una yegua tan alta, aparte de los alicornios. Y su pelaje, seguro que la afortunada tenía las ubres tan planas como una tabla. Punto que durante al menos los próximos meses, cada yegua de Canterlot será comparada con Rain Shine y no estará a su altura. Por un instante, su máscara se resquebrajó y una leve sonrisa asomó. Y aunque yo no tengo mucho de qué preocuparme, tú, por otro lado. Ni siquiera miró a Pike. En cambio, Sepulcher miró por encima de ella, donde estarían los ojos de Pike si tuviera su tamaño normal. Punto sin duda, tus perspectivas como semental, se verán obstaculizadas. Nocturnal Pike hizo un esfuerzo valiente, pero no pudo evitar poner cara de enfado. Qué descaro el de esta yegua. En el fondo, sabía que Sepulcher probablemente no lo decía en serio. Simplemente era demasiado directa para su propio bien. Pero eso era solo en el fondo, en la superficie, Pike estaba furiosa como el mismísimo Tártaro. Vete al diablo, Sepulcher. Te informo que yo también tengo un semental confiable. Así que mis perspectivas son excelentes. Ese comentario, para mi gran satisfacción, destrozó la expresión impasible de Sepulcher, reemplazándola por una de sorpresa y confusión. Oh, yo, no lo sabía. ¿Qué te preocupa entonces? Pike abrió la boca para decirle lo que pensaba, pero, tenía razón. Pike no entendía por qué se preocupaba. No era como si Anon la fuera a dejar por Rain Shine ni nada parecido. Además, ni siquiera iba a conocerla.
Así que era totalmente imposible que se conocieran y se enamoraran. Se estaba preocupando por nada. Mientras tanto, en el dormitorio designado para el enviado Kirin, Astral Blade agradeció a Dios que a Pike aparentemente no le gustaran los cabezas huecas, de lo contrario, levantar la cómoda, cómicamente recargada, habría sido mucho más complicado. Bien, esta es la última. Tú levantas este extremo y yo este otro. 1, 2, 3. También se alegró de que Pike aparentemente tuviera una fascinación por los bárbaros. Aunque, era realmente un bárbaro si su fuerza era principalmente mágica. Hay preguntas que la ciencia simplemente no puede responder. Jesús, ¿de dónde sacó Celestia toda esta basura? Astral gruñó mientras luchaba por levantar su extremo de la cómoda. Ouch, oí que todo esto ha estado guardado desde la última vez que el Kirin nos visitó. Dios mío, lo tenía por ahí tirado. Siento decirlo, pero creo que nuestra diosa princesa tiene un pequeño problema de acumulación compulsiva. Astral estaba bastante molesto por eso. ¿Cómo se atrevía a decir, nuestra princesa? Ella no tenía esas cosas en... Ah, espera, Pike sí había dicho que era extranjero. Que sepas que mi princesa se las arregló con nada más que rocas lunares durante 1000 años, e insta a todos sus seguidores a vivir vidas igualmente minimalistas. Anon soltó una carcajada. Ja, eso explica por qué las paredes de mi amiga están tan vacías. Al detenerse, ambos dejaron caer la cómoda y la colocaron en su sitio. Y así, la otra habitación se convirtió en una réplica exacta de la anterior. Ahora nadie lo sabría, al menos, no antes de que el personal de mantenimiento entrara en la otra habitación. Pero para entonces, ya no sería problema suyo, y, lo que es más importante, tampoco de él. Pike jamás la perdonaría si ella hubiera contribuido a que su novio se viera involucrado en un incidente internacional. Claro, algunos considerarían que hacer todo ese trabajo era una completa pérdida de tiempo, pero ella no. Después de todo, ¿cómo podía llamarlo una pérdida cuando ya había aprendido tanto sobre el novio de Pike? Cuando llegó el momento decisivo, no hubo discusiones sobre de quién era la culpa. En cambio, él se puso a trabajar de inmediato con la misma determinación que ella. Ni siquiera intentó deshacerse del trabajo, estaba más que dispuesto a asumir su parte. Aunque las potrancas no eran del gusto de Astral, ahora podía decir que sin duda entendía su atractivo, especialmente para alguien tan susceptible a la inmadurez como Pike. Decidida a observar mejor al unicornio, Astral lo examinó detenidamente. La verdad es que no era tan feo, aunque era demasiado alto para su propio bien. Además, había sudado un poco, y a Astral siempre le gustaba ver a los potros ejercitarse. Sin embargo, cuanto más lo miraba, más sentía que algo no cuadraba. Aunque no lograba identificar qué era. Tal vez tenía algo que ver con ver la complexión angulosa del semental en un cuerpo más grande que el de la yegua promedio. No, no era eso. Tal vez, mientras Anon contemplaba la habitación terminada, Astral le dirigió otra mirada escrutadora de arriba a abajo. Comillas sencillas. Eureka. Es su postura. Nunca había visto a un semental parado como él. Normalmente, mantenían la cabeza baja y hacia adelante. Pero anónimo, él se mantenía erguido. Para ser un semental, claro. Como una especie de extraña mezcla entre yegua y semental. Bueno, pues, otra cosa más que añadir a la lista de cosas que decir, es extranjero, supuso. Volvió a mirarla. Entonces, ¿qué pasa ahora que nuestro momento de camaradería ha terminado? Me vas a encerrar en el calabozo. Esa era otra diferencia entre él y el semental promedio, iba directo al grano. Para nada, quieres entrevistar a Rain Shine, ¿verdad? Pues te propongo un trato, una entrevista por una entrevista. Su única respuesta fue levantar una ceja. Ah, sí, ella lo interpretó como una invitación a continuar. Astral se inclinó hacia ella. Tendrás la oportunidad de entrevistarla, dijo con una sonrisa burlona, después de que yo entreviste al semental que tiene a mi mejor amiga hecha pedazos. Mientras Anonymous observaba a la yegua guardiana quitarse el casco, todo cobró sentido. Al desvanecerse el encantamiento de la armadura, se encontró con un pelaje índigo intenso y una crin azul oscuro pálida. Una combinación de colores que ya le resultaba muy familiar. Después de todo, Pike probablemente tenía una docena de fotos con la yegua esparcidas por su apartamento. «Eres Astral Blade», gritó, señalando con el casco en tono acusador. «Y tú eres anónimo, por fin nos conocemos». «Sí, claro que no es broma».
Esa respuesta pareció desconcertarla, y su mandíbula casi cayó al suelo ante su flagrante desprecio por las normas de cortesía en la conversación. Para aclarar las cosas, empezó a explicar, llevo meses intentando que Pike me presente a sus amigos. Pero siempre me dice, lo haré pronto, Anónimo. Los ojos de Astral se iluminaron al reconocer esas palabras, y su voz se transformó en una imitación sorprendentemente buena de Pike. Solo ten paciencia, ya lo conocerás. Sonrió con sorna. Son bastante alborotadores. Astral sonrió. Es bastante singular. Solo quiero esperar hasta que llegue el momento adecuado, citaron ambos al unísono, antes de estallar en carcajadas. Astral fue el primero en recuperarse. No puedo creer que también te estuviera tomando el pelo. Sinceramente, podría haberlo hecho, considerando cuántas de sus salidas la habían dejado sonrojada. Probablemente le preocupaba que la dejara en ridículo delante de sus amigas. Él con mucho gusto le habría dicho que jamás haría algo así. Intencionalmente, se rió un poco. Sí, en ese momento, estaba a punto de seguirla a su próxima noche de póker. Oh, Luna, eso habría sido un desastre. Al menos 2 de los jugadores habrían intentado convertirlo en póker de gala en cuanto llegaras a la mesa. Póker de vestir, ¿cómo? Oh, espera, ya lo entiendo. ¿Con qué? Con su armadura. Me quedaría bien. Definitivamente no te quedaría bien, y por eso querrían verte con el puesto. Se tomó un momento para visualizarlo. Realmente, no le veía el atractivo. No era como si le fuera a quedar como una armadura de bikini ni nada por el estilo. Quizás la ropa ajustada en sí misma era atractiva. Creo que eso se vería mejor en sus cabezas. Astral soltó una risita y se dirigió a la mesa de centro y las sillas al otro extremo de la habitación. Se sentó y señaló la silla frente a ella. Bueno, basta de rodeos. Vamos, empecemos con la entrevista antes de que lleguen los Kirin. Claro, esa no era la forma más natural en que Astral Blade podría haber cambiado de tema. Pero si no hubiera intentado dirigir la conversación, probablemente habrían pasado el resto de su preciado tiempo bromeando sobre Pike y sus cachondos compañeros de armas. Aunque normalmente no se opondría a eso, el tiempo apremiaba y quería comprender mejor al joven que había encaprichado a su mejor amiga, algo más sustancial que, tiene buen sentido del humor para ser un semental. Así que tomó asiento y ahora esperaba a que comenzara la pequeña entrevista que había organizado. Por suerte, Anonymous parecía dispuesto a seguirle el juego, pues también apartó una silla con su magia. Para cuando él se sentó, ella ya sabía exactamente por dónde empezar. Entonces, Anónimo, dime, ¿cómo lograste ponerle la brida a Pike? Sorprendentemente, Anonymous ni se lo tomó a broma ni se puso a la defensiva. Simplemente pareció confundido. Comillas. ¿De qué estás hablando? Ya sabes, ¿cómo? Con brida, dijo, mientras hacía un gesto tosco con ambas pezuñas a los lados de su hocico. Por desgracia, parecía que no había logrado comprenderlo, a pesar de la impecable explicación de Astral. Sinceramente, no tengo ni idea de qué estás hablando. Ella frunció el ceño. ¿Cómo es posible que nunca haya oído hablar de? Cierto, lo siento, tu Ekish es tan bueno que siempre olvido que no eres de Equestria. Al mencionar que no era nativo, soltó una risita y se frotó la nuca con timidez. Gracias, pero en mi país hablábamos prácticamente el mismo idioma, así que no es para tanto. Bueno, eso no era precisamente sorprendente. El Ekish era la lengua franca en todo el mundo conocido. Sin embargo, eso planteaba otra pregunta interesante. Al estar en la capital de Equestria, Astral había estado expuesto a muchos visitantes con diferentes acentos. Pero el suyo parecía bastante singular, quizás único en su especie. Entonces, ¿de dónde eres? Normalmente, a estas alturas, ella habría esperado que un semental como él comenzara a contar una anécdota alegre sobre el pequeño país del oeste del que provenía. En cambio, su pregunta pareció dejarlo sin aliento. Se dejó caer y dejó escapar un suspiro desgarrador. Comillas. No importa. Llegué aquí por un accidente de teletransportación. Ningún pony podrá verlo jamás en tu vida ni en la mía. Estrellas, sinceramente no sabía qué decir. El oeste desconocido, en efecto. Tártaro, esa no era la clase de historia para la que estaba preparada. Eso es bastante duro. Resopló. No es broma. Prácticamente, un día aparecí en un mundo completamente nuevo. Justo en medio de los jardines de Canterlot. Amer, eso es realmente horrible. Ahora lo recordaba.
hacía poco más de un año había habido un caso sin resolver de teletransportación no consentida. Astral había supuesto que se trataba de algún don nadie de la escuela, pero pensar que estaba tan lejos, sinceramente, no sabía qué decir, solo que, qué mala suerte. Por suerte, él parecía tan ansioso como ella por cambiar de tema. Sí, fue duro, pero ahora las cosas están mucho mejor. Ah, y probablemente podría adivinar por qué. Puede que sea extranjero, y puede que sea un janefilí. Pero nada animaba más a un semental que encontrar un hogar al que pertenecer. Porque ahora tienes una novia potranca, ¿verdad? Bueno, yo no lo diría así. Ella ha hecho mucho más que ser solo la amiga de una potranca, ¿sabes? ¿Cuántas yeguas estarían dispuestas a dar clases de cocina en pareja para que su novio potrillo aprenda a cocinar? Ja, Pike dando una clase de cocina. Astral sonrió al imaginarse la escena. ¿Cómo demonios la convenciste de hacer eso? Yo no, fue idea suya. ¿Qué? Por las estrellas de luna, Astral sentía que los ojos se le salían de las órbitas. Pike, aprendiendo una habilidad tan infantil. Caramba, aún recordaba cómo le habían regalado un horno de juguete a Pike como obsequio secreto en la fiesta de inauguración de la casa del año pasado. Lo destrozó furiosa. No había manera de que alguien pudiera decir que era la que le había dado ese regalo. Y ahora estaba dando una clase de cocina para parejas. ¿Qué demonios había cambiado? Oh, espera, ya entiendo. Durante años, Pike se había quejado de que deseaba que los sementales fueran, como nosotras, las yeguas. Ahora que el universo le había concedido un potrillo que era exactamente eso, con todos sus defectos, por fin se había dado cuenta de que quizás tener un semental que se comportara como una yegua no era tan maravilloso. Quería tenerlo todo. ¡Qué lista! Parecía que ella también lo lograría. Con o sin Janefili, Anonymous parecía tener muchas ganas de aprender. Así que tu padre no te enseñó entonces. No, es que, no es algo que los padres suelan hacer en casa. Luna, eso significa que viene de toda una nación de janefillas. Eso daba miedo. A Astral le gustaban los sementales masculinos, muchas gracias. Eso no implicaba que no hubiera disfrutado de la compañía de Anonymous. Si bien Pike estaba claramente domado, si esta potranca, la potranca por excelencia, estaba dispuesta a comportarse de forma más dócil solo por ella, bueno, apostaría a que el dominio era mutuo. Eso le hizo desear ver a esos dos haciendo algo juntos. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un pitido entrecortado, bip, bip. Oh, se acabó el tiempo. Anónimo, que claramente no esperaba la interrupción, gritó, ¿qué demonios es eso? Levantando su casco delantero derecho, Astral mostró la espinillera que ahora parpadeaba y emitía un pitido. Es un nuevo comunicador mágico que hemos empezado a usar, y esta señal solo puede significar una cosa, han llegado.